Chicos, imagínense esto. Ustedes son unos ex estudiantes de Derecho en San Petersburgo durante más o menos el siglo XIX para el siglo XX, en una Rusia la cual está pasando por muchos cambios sociales, políticos, económicos, entre otros muchos. Y ustedes son el único sostén que tiene su familia porque su padre murió hace relativamente poco, no les dejó dinero, no les dejó nada, con las justas les dejó una casa en la cual vivir. Y su hermana y su madre son las únicas que los están apoyando constantemente en su carrera y no saben que tuvieron que salir de la universidad porque no les alcanzaba el dinero ya que les mandaban. Y ustedes tienen que salir de este hoyo de alguna u otra forma. ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo sobrevivirían a esto? La verdad que es una situación muy fea la que no me gustaría pasar. Yo sinceramente no sé qué haría. Sí, suena algo bastante complicado. Encima de no solo apoyar a tu familia, también tener que apoyarte a ti mismo, suena algo bastante difícil de hacer. Estás literalmente en la cuerda floja. Yo Estás en no la podría, cuerda no podría vivir en esa situación. Yo directamente estaría muerto. Muerto de hambre, muerto de todo, Muerto muerto de de sed, todo, muerto de todo, de hambre, de todo. Bueno, pues de esto es de lo que se trata el libro Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es un libro que está en la lista de los libros que se debe de leer antes de morir, entre los 100. Está más o menos en el puesto 30, va variando entre esos puestos 30, 40 más o menos. Y es uno de los libros más interesantes y uno de los más vendidos en su categoría, que es el crimen y comedia policíaca, por así decirlo. Y bueno, el día de hoy en Narrativas de Culpa vamos a hablar un poquito sobre este. Y para empezar tenemos una invitada especial que nos va a hacer conocer más sobre el autor y el contexto de la época. Por favor, damos paso a... Bueno, es un gusto presentar, mi nombre es Lidia González y estaré hablando un poco de la biografía del autor Fyodor Dostoyevsky, cual nace en el año 1821. Formaba parte de un grupo intelectual en ese entonces y bueno, era un dilema y los rusos querían como decir, oye, papu, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué? Entonces trataron de silenciarlo y cosa que lo arrestaron, luego le llevaron a un campo donde practicaban como matarlo. Pero al final no lo mataron y lo llevaron de hecho a un campo donde los hacían trabajos forzados en Siberia. Luego de eso el autor pasó por mucho dolor, sufrimiento, enfermedades, pérdidas, cosas que se ven muy reflejadas en cada uno de sus libros. Y bueno, eso es todo con su biografía. Bueno, muchas gracias Lía por darnos esa increíble introducción que nos está ayudando a ver desde una perspectiva diferente el libro, ya sabiendo un poco sobre el contexto en el que se realizó ¿sí no, Gonzalo? Sí, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos tenerte en otra oportunidad en este programa, si no para otro libro de ese autor o para un tema diferente. Ahora sí, pasando a siguientes papeles, vamos a ir con el resumen. Sí, vamos a resumir un poco sí. la obra para que entiendan un poco más sobre esto. Algo rápido, no va a ser muy denso para no agobiar y no decir toda la trama de la obra de una vez. Ya, bueno, vamos a empezar con nuestro protagonista, presentando a Rodion Raskolnikov. Disculpe. No tengo mucho manejo de ese nombre. Ya, bueno, Ya. Él es un joven brillante y bastante inteligente, pero que lamentablemente vive en un entorno de extrema pobreza. En un cuarto de minuto donde usualmente está enfermo o deprimido. Justamente por eso es que crea una teoría. De hecho, un poquito antes de dejar la universidad, es que crea una teoría que es el del hombre extraordinario, del hombre extraordinario, que trata sobre de que hay personas que son tan pero tan inteligentes que tienen el derecho e incluso la obligación, dice él, de romper la ley por un bien mayor. Algo así como el fin justifica los medios, o como la idea de Napoleón de yo puedo hacerlo porque tengo el poder y creo que es lo mejor para todos. Exacto, y de hecho mencionando eso, ya que Raskolnikov, como ya mencionamos, está en las ruinas, como que empieza a idear y a justificar un plan que sería asesinar a una vieja prestamista con la que él ya había interactuado, él ya tenía roces ahí. Él piensa que matando a esta prestamista que vive a costas del sufrimiento de otros pobres, va como que a hacer un bien mayor, un bien a la comunidad. Va a hacer un bien a la sociedad o la comunidad, eliminándola. Y de hecho al final sí termina matando ya. Solo que su plan como que se ve un poco frustrado por el hecho de que
después llegó la hermana de la vieja prestamista y Raskolnikov se vio obligado a matarla a ella también. Y esto dejó en él un sentido muy como de culpa, de una angustia muy profunda en él. Claro, imagínate, con todos los problemas que ya iba sufriendo, ahora agrégale esa culpa que lo estaba devorando por dentro. Su culpa y todo lo que convenía con esto lo estaba matando ya. Y encima fue algo que, o sea, el asesinato de la hermana fue algo que no tenía contemplado hacer, no era como algo que yo hubiera planeado de cómo redimirse o cómo pasar de eso, como lo hizo con la primera vieja prestamista. Exacto. Ajá. Él después de eso sintió mucha Mucha culpa culpa, porque sí. la hermana no tenía nada que ver él con dice la que vieja. que era muy tonta, que Exacto, era súper dulce. ajá, muy inocente y que en realidad él no merecía que la maten, pero como ya lo había visto, no le No te quedaba da de nada. otra. Ajá. O sea, esto también dice que él refleja a la próxima personaje que es Sonia, que refleja a la hermana de la prestamista en ella, porque también dice que es una chica muy inocente, muy pulcra, por así decirlo, que no se merece estar en ese mundo, en ese entorno. En esa sociedad Porque tan tan mala, podrida. sí. Porque era prostituta, ¿no? Ajá, era una prostituta, pero también al mismo tiempo es un símbolo de pureza, como de alguien tan pero tan bueno que tenía que tener algo malo, por así decirlo, en la época. Claro, sí. ese símbolo de bondad se reflejaba en su fe, ya que ella creía mucho en la fe cristiana. Y eso se vio reflejado también al personaje de Raskolnikov, ya que comparte mucho su fe cristiana. Bueno, y también está el personaje de Porfirio, no sé si se Ajá. acuerdan, que vendría a ser nuestro investigador, que no es como los policías cualquiera, los No es de policías acción, comunes, no es de acción, exacto, ajá. sino él lo que hacía era analizar y tratar de entender a Raskolnikov. como una clase de criminalista actual. Ajá. Exacto. Y de esta forma, Rodion se sentía acorralado. Aunque todos sabemos que no había Claro, no prueba había pruebas alguna algunas. del Porfirio crimen. mismo lo dice, no hay prueba alguna, sino Exacto. que simplemente están contando con que hay alguna confesión en algún Exactamente. O estaba esperando que la culpa lo comiera y así Raskolnikov confiese. Confiese. punto. Incluso en algún Exacto. punto dice, como que hace alusión a que Raskolnikov ya tenía un plan de huida y que la persona ya debería estar involucrada en la investigación y que huiría en algún momento a otra parte. Volviendo al tema de Sonia y Raskolnikov, es Sonia quien empuja a Raskolnikov a aceptar ese castigo, sus pecados, por así decirlo, de haber asesinado a esa señora inocente. Claro, y así termina todo. Al final Raskolnikov confiesa y lo mandan a Siria. Siberia. Ajá. A realizar trabajos forzados. Felizmente Sonia lo acompaña y así lo ayuda en su proceso de rehabilitación, así otorgando un nuevo rayo de esperanza a la vida de nuestro protagonista. De hecho, como dijo nuestra invitada especial antes, el autor Fiodor. también Fiodor. pasó una época en Siberia, en la cárcel de Siberia, Ajá, sí. por justamente que estaba muy involucrado en este grupo revolucionario, por así decirlo. Claro, que tenían un tipo de pensamiento progresista ajá, para la época, ajá, que no que querían. no estaba permitido. Estaba mal Exacto, visto. Obviamente, ajá. Exacto. Y bueno, de esta forma con el final nos muestran un poco que el mayor castigo de hecho no es una lugar, cárcel, ajá. una prisión, sino Es la misma la mente. propia mente. exacto, Ajá. la culpa que nos consume el día a día al seguir pensando a cada rato la situación que ha pasado, los hechos. Incluso en cosas que podrían no pasar, como a Rodion, que Exacto. era cosas que él decía, me van a atrapar, van a venir, porque él ya sabe, y era que ni siquiera sabía realmente, simplemente estaba, que Porfirio estaba lanzando fichas al aire a ver si alguno confesaba de alguno de sus Exacto. Y al sospechosos. final, de hecho, Rodion es el que se entrega, ¿verdad? Sí, Sí, pero es el mismo antes que confiesa. hay un pintor que se entrega también, pero que Porfirio no cree que sea él, porque como que no había un móvil claro para que sea él. Él sabía que Ajá. el que había cometido el crimen era Rodion, simplemente no tenía No las le pruebas. tenía las pruebas. Con todo esto se puede decir que en sí el libro lo que dice es que no importa qué tan inteligente seas, porque de alguna u otra forma, aunque quieras evitarlo, siempre va a salir una parte humana, una parte sentimental, como con Rodion, que su parte sentimental fue Sonia, o con Porfirio, que su parte sentimental, por así decirlo, fue que Raskolnikov no quería entregarse y incluso llegó un momento de desesperación. Exacto. Este libro también yo diría yo que es una crítica bastante al hecho de creerte moralmente superior o simplemente creerte superior, porque no importa qué tan inteligente seas, ya sea no sé, en cualquier cosa, eso no te da derecho a hacerle daño a otras personas.
Exacto, analizando un poco más la obra, como lo estás haciendo, Alicia, el libro también nos muestra, como ya mencionamos, que la culpa es uno de los mayores castigos, que cualquier cárcel física no se compara al dolor y a la angustia que siente uno cuando la culpa lo va carcomiendo poco a poco. Se podría decir que es como una cárcel mental. Que en el mismo libro lo dice, que los barrotes Raskolnikov no eran realmente como barrotes de hierro, sino barrotes de culpa. Bueno, apartando los personajes físicos, quisiera hablar sobre que el autor plasma a la ciudad como un personaje mismo, ya que es el reflejo de Raskolnikov, ya que lo muestra oscuro y sumido ahí en toda la desesperación y culpa y tristeza. Es cierto, sí. Sí. La ciudad también podríamos decir que es como un reflejo de cómo va la mentalidad de Raskolnikov, que inicia en un principio como muy turbulenta, pero con un cierto orden, y que al final termina siendo totalmente desordenada, mundana. Ajá. Y de hecho se sabe que San Petersburgo es una ciudad un tanto oscura, Pobre. depresiva, Más tétrica, encima y sobre más todo en la pobreza. época. En la época, que era incluso peor, que era una Exacto. ciudad, que no era la ciudad de la pobreza, sino que la misma ciudad era pobreza. Era pobreza, Ajá. exacto. Todo era pobreza y humillación por parte de los habitantes, y ellos Sí, mismos no, se sentían así, pobres, se sentían exacto. humillados por vivir ahí. Por eso es que también antes de todo lo de Sonia, que nos presentan a la madrastra de Sonia, se siente avergonzada de vivir en San Petersburgo. Porque exactamente. ella antes era como una mujer rica, que tenía un marido militar y que vivían en una zona mucho mejor. No, moviendo tal vez el tema hacia el análisis de los personajes, tal vez podríamos analizarlo de una forma más profunda, comenzando con Raskolnikov. En sí, Raskolnikov podríamos decir que no es un como personaje creado para estar en la ciudad, sino es que es la misma ciudad personificada, por así decirlo. Como ya dije antes, la ciudad refleja mucho la mente de Raskolnikov, y a la vez Raskolnikov refleja mucho la ciudad, de cómo va evolucionando. Incluso podremos asociarlo con una frase rusa, que es que no hay peor destino que ser de San Petersburgo, que es como decir que San Petersburgo es como un infierno en Rusia. Es como que la peor ciudad de Rusia. Y bueno, en cuanto a Sonia, se podría considerar que ella es como que el corazón de la historia. Sí. Es La contraparte de de Raskolnikov. Ajá. Exactamente, es una chica tierna, pero es fuerte. Sí. Y nos representa la posibilidad de lo que es Sí. la redención y el arrepentimiento. Que eso se ve plasmado cuando ella convence a Raskolnikov de confesarse. Ajá. Claro, hablando más sobre Sonia, yo considero que es como la parte, como tú dijiste, es el corazón, la mejor parte de la ciudad, ya que a pesar de todo lo malo, todo lo que trae esta ciudad, toda la pobreza que le trae a sus habitantes, siempre se ve un rayo de esperanza, como se ve al final de la obra, como lo muestra Sonia. Exacto. Aún pasando por todos esos descensos en su vida, sigue manteniendo su fe y pensando en que en algún momento va a haber algo Va a mejor. mejorar, Ajá, exacto. Un personaje que yo siento que es bastante interesante también es el juez Porfirio, ya que, como mencionaba antes, él no toma la justicia de una forma verdaderamente violenta, sino como de una forma más moderna de ese tiempo, de una forma más psicológica. Como un laberinto, como si Exacto. quisiera probar que realmente él tiene razón, más allá de que tengo las pruebas. Exacto. Ajá. Y también podemos hablar un poco del padre de Sonia, de Mermeladov, Mermeladov, que sí. era podríamos decir que es como esta parte de la ciudad que estabas hasta el fondo, pero que querías salir de alguna u otra forma, Pero igualmente no podía. Ujú. Ajá. También como ya dije antes, su esposa Caterina, Que sería la madrastra de que Sonia. sería la ¿verdad? madrastra de Sonia, Sí. ajá, porque la madre de Sonia murió muy temprano y todo. Entonces ella sería como esta parte de los ricos, que por el cambio político, el cambio social, el cambio económico De la época. su estatus cambió y pasaron a ser pobres, que no aceptaban que eran pobres. Al igual que los niños que eran los hermanastros de Sonia podían representar a los niños pobres, abandonados por las diferentes guerras, diferentes cosas políticas que estaban pasando en esa época Por de el Rusia. sistema social, Por el sistema básicamente, social, ajá. claro. Y bueno, moviéndonos un poco hacia el impacto que tuvo Crimen y Castigo en la época, tal vez podríamos hablar un poco de porque de hecho esta obra
impactó mucho en su tiempo y a toda una generación. Fue un antes y un después en la sociedad rusa, ya que para haber sido escrito en 1866 fue bastante adelantado a su época. Podría- Aparte- continúa. Gracias. Podríamos decir que es como el principio de la ilustración rusa. Que Eso sí, es verdad. es el principio de los ilustrados rusos, ya que de ahí nacen diferentes corrientes de pensamiento. Podríamos decir que tiene un poquito, pero muy poquito, en el que Marx se inspiró un poquito, pero muy poquito, en Crimen y Castigo, en la idea de que todos deberían tener un poquito de riqueza, por así decirlo. Como continuábamos, yo no entiendo bastante de esos temas que están hablando ustedes. Yo quisiera más bien aportar sobre lo que el autor hizo con su personaje principal, que es Raskolnikov, disculpa, que es algo novedoso, ya que se metía en lo que es el villano, entre comillas, ya que él es el que comete el crimen. Y se metía mucho en lo que él pensaba, como es el caso del Del hombre extraordinario. el hombre Ajá. extraordinario, y mucho en sus traumas y la culpa que sufría a lo largo de la historia y cómo le carcomía. Y bueno, de hecho, como mencionas, esto también generó conversaciones sociales, tanto sobre la desigualdad, La moral, la injusticia, exacto, la moral, la ética, responsabilidad La- moral, y todos esos temas se conversaban sobre todo por los jóvenes de la época. Y más que nada porque ellos, los jóvenes y también los adultos, estaban muy acostumbrados a tramas como la de Sherlock o como las de detectives que salen, investigan y son como la personificación del bien. Exacto. Y ya no son asesinos o ladrones, siempre son como la demonización de que este es malo porque es malo, no hay más. Y ahora que estamos viendo lo de Rodion, de que él es malo, pero a la vez no. Exacto, es como Ajá. ver su trasfondo. Sí, es como tener de protagonista al que se supone que Que es el villano. Ajá. Ajá. Como decía Gonzalo. Claro, y esto lo entiende el detective o el investigador, ya que intenta comprender los motivos que llevaron a nuestro protagonista a cometer este crimen. No lo ataca. juzga, no lo juzga directamente como el malo sí o sí, sino que lo intenta comprender y así es como logra averiguar que es el que cometió el crimen. ¿Sabes? Es curioso lo que tú dijiste, Andrea, de los temas que se hablaban en ese tiempo cuando salió Crimen y Castigo, porque esos mismos temas se pueden ver reflejados hasta en la sociedad actual. Y por eso es que este libro, con tanta antigüedad que tiene, aún sigue siendo muy vigente, y por eso se lee tanto en colegios como en universidades, y es hasta obligatorio leerlo para muchas distintas carreras. Exacto, como De hecho, derecho, psicología, criminalística. Creo que hasta lo toman en economía. En economía Ajá. también, porque es muy interesante cómo es interesante, muy interesante cómo este libro salió y fue, como así decirlo, fue muy largo, su versión original es muy larga, no como este es como un resumen escolar, pero su versión original es muy muy larga, se divide en creo que 3 o 2 partes. Y tiene como 300 Tiene como 300 Claro. páginas, ajá. Y, o sea, este libro tenemos que tener en cuenta que fue escrito muy rápido, que fue para pagar las deudas del autor. El autor Era apostador, estaba en las ruinas, estaba en las como ruinas. Raskolnikov. Como De nuestro hecho, protagonista. el autor se plasma un poco en Raskolnikov, y él escribió este libro para salir de la pobreza, de las ruinas, de una forma rápida. Por eso es que en la época también creyeron que este libro era como una confesión del autor, que estaba diciendo, sí, yo maté a alguien y ahora lo plasmo en este libro porque tengo que tener algo para salir de la ruina, tengo que tener algo para vender. Exactamente. Y es por eso que también lo ve mucho en negocios, porque como una persona estando tan mal pudo vender tantas copias Ajá. del mismo libro, Sí. sin tener dinero, sin tener publicidad, sin tener absolutamente nada, simplemente boca a boca. Con su producto. Ajá, simplemente boca a boca, simplemente dándolo en la calle, así de lee esto y luego ven a comprarlo si te interesa. Y bueno, concluyendo un poco con esta maravillosa historia que forma parte de la literatura universal, ¿qué opinan ustedes? Conclusiones finales. Es una buena historia, la verdad. O sea, es muy atrayente. Más que nada por el final, que no podemos decir ni malo ni bueno, simplemente es un final, que es lo que debe ser un final. No es que sea como al final todos fueron felices, o al final todos estuvieron. mueren. Todos mueren, sí. Al final todos mueren, como de Middle of the Flood. Sí, no. No, es un final intermedio, es un final de que sí, como pasa en la vida, de que no vas a ser feliz, no vas a estar triste, no va a ser todo malo, todo bueno, va a ser un punto medio, vas a Se podría estar... decir que es hasta un final un poco abierto. Ajá, es O un sea, final deja abierto. a la Ajá, a la interpretación. interpretación del lector. Ajá.
Bueno, ya. Bueno, yo discrepo un poquito con ustedes, ya que a mí me parece que es un final más bueno que malo, intermedio, ya que Raskolnikov tiene oportunidad de redimirse y se ve esto reflejado gracias a que Sonia lo ayuda a esto mismo, a rehabilitarse. Y se ve un rayo de esperanza en su vida, como bien dije. Yo tengo una opinión un poco más neutra sobre lo que es este libro. Es más, creo que transmite o da a entender que si realizas una acción o tomas una decisión un poco vacía de humanidad, Ajá. esta puede destruirte. Hay consecuencias. Exacto, así como lo hizo con Rodion. Ya, en mi opinión, si tuviera que darle una calificación al libro, sería de un 8 de 10, porque en lo personal, leer libros me cuesta un poco, porque no soy tanto de leer, no soy muy lectora, pero leyendo este libro, es cierto que te cambia un poco la perspectiva de cómo puedes ver el mundo. Aunque originalmente se escribió como una comedia policíaca, aunque realmente se siente un poco la vibra, pero a la vez más se siente como un libro psicológico, obviamente. Yo siento que lo recomendaría bastante para gente que tal vez para gente que está un poco más avanzada en literatura, no lo recomendaría mucho para gente nueva, pero si eres como un fan ya que tiene un poco de conocimiento en algunos libros, siento que vendría una recomendación bastante bien. Sí, hablando de lo de comedia policíaca, mucha gente no lo nota, pero en ciertos puntos sí se llega a notar. Yo personalmente le doy de puntuación un 8.5 de 10, ya que yo estoy muy dentro de lo que es la literatura y me gusta mucho leer, y sentí esta novela ligera. Muchos momentos me dejaban impactada o analizando muchas situaciones del pasado y de la vida diaria. Incluso se me hicieron divertidas algunas escenas entre, por ejemplo, Rodion y Porfirio, sí. que esas para mí eran las escenas más favoritas de la obra, y por eso es que de calificación final le doy un 8.5 de 10. Personalmente, para mí es un 9 de 10, principalmente porque me gusta mucho cómo están construidos los personajes. Son como muy hechos, muy como que ha habido una planificación, aunque es una obra rápida, hay una planificación. Y se nota mucho porque ningún personaje cambia, ni cambia bruscamente, sino que te dan un contexto de por qué cambia, por qué toma esta decisión, si antes hubiera tomado tal. Me gusta mucho eso, no me gusta que los personajes cambien de repente o de manera drástica. También me gusta mucho la idea de que cambie abruptamente, de la mitad de la historia sea comedia, del principio para la mitad es una comedia policíaca, y de la mitad para adelante, ya cuando pasa la parte de que Rodion ya está empezando a confesar, ya está empezando a plantearse confesar, ya es una como más serio, más criminal. Exacto, me gusta mucho eso. Ahí se nota lo Ahí se nota, criminal. sí. Exacto. Bueno, y para terminar mi opinión, la verdad, yo concuerdo con mi compañera Alicia, que a mí me cuesta bastante igualmente leer, me cuesta que una historia me atrape y que los personajes de verdad me interesan. Pero en este caso, con nuestro protagonista Raskolnikov y con todos sus personajes secundarios, sentí ese interés por la obra y por los temas que trataba. Me parecía interesante ver cómo la mentalidad, los pensamientos, la culpa que sentía Raskolnikov a lo largo de la historia lo carcomía. Me parecía interesante también cómo entablaba su relación con Sonia, cómo se iba como por ahí descubriendo un rayo de esperanza que al final de la historia se deja claro que tiene posibilidades. Siempre hay posibilidades de rehabilitarse, Exacto, redimirse. siempre quieres continuar leyendo, como que qué va a pasar Exacto, después. sí. Exactamente. Te deja como un vacío de que ¿qué Eso, pasó? ¿Qué más pasó? Y eso es lo que nos hace tal vez sacar nuestras propias teorías, y es lo que atrae a muchas personas los libros como este. Incluso hay algunos autores que quisieron hacer como una continuación de lo que hizo Fyodor Dostoyevsky, como lo que hicieron de Jane Austen cuando sacó Orgullo y Prejuicio, que fue como continuaciones para no dejar un final tan abierto, y que no fueron tan populares, pero que sí fueron bastante buenas, por así decirlo. Hay algunos en los que Raskolnikov sale y hace una familia con Sonia, y otras en las que Raskolnikov muere en cárcel. Son buenas, ¿no? Pero no tanto como pero la no tanto como la original. Ajá. Exacto. Y bueno, yo creo que los cuatro recomendaríamos bastante este libro a cualquier tipo de público, sobre todo jóvenes y adultos que quieren adentrarse un poco en lo que es la literatura universal. Y bueno, eso.
¿Sí? ¿Qué más? Esto fue Narrativas de Culpas en el capítulo de hoy, Crimen y Castigo. Esperamos que nos vean en el siguiente episodio. Bye. Bueno, Sí, no, sigue tú. no, tú. Ya te interrumpí mucho. Sigue tú. La caballerosidad. Sí. Ya todo está claro. Solo tengo que hacerlo rápido. Nadie va a extrañar a la vieja usurera. Ella vive del dolor de los demás. ¿Quién anda ahí? ¿Rodion Romanovich? ¿Qué quieres a estas horas, niño imprudente? Yo traigo para empeñar un reloj de mi padre. Vale mucho, eso creo. Siempre tan pobre. Muchacho, entra ya. Oh, sí, claro. Aquí está. No vale mucho. No te daré tanto dinero por una baratija como esta. No quiero dinero. ¿Qué dijiste?